Bienvenidos al episodio 2 de la temporada 3 de Realidad Paranormal. Mi nombre es Liliana Estrada y les doy la más cordial bienvenida esta noche. Espero que disfruten este programa que tenemos preparado para ustedes, ya que será una noche impactante de mucha información sobre el ocultismo, sobre la Ouija, ya que muchos tenían esta duda, así que yo los invito a que se queden el día de hoy, a que compartan esta transmisión y que por supuesto distribuyan el contenido. Recuerden que estamos en diferentes plataformas, MG Medios Televisión, también Realidad Paranormal y Hulk Producciones, haciendo esta fusión para ustedes. Sean bienvenidos, ya iniciamos esta noche. Llegamos a Red Paranormal. Esta sección donde ustedes nos envían sus videos o los videos más virales de las diferentes plataformas digitales. En esta ocasión vamos a ver un video sobre una bruja. Muchas de ellas se han dejado captar y esta es la evidencia de su existencia. Vamos a ver el siguiente video y espero que me comenten en los siguientes minutos qué opinan respecto a lo que sus ojos están viendo. Recuerden que los mejores jueces son ustedes. Este es el paseo mío. Ven acá. Ven acá. Ven acá, bruja, ven acá. Ven acá que ya vas a llegar. Ya vas a llegar, bruja. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¿Cómo te ríen las brujas? ¿Cómo te ríen duro? Duro, duro. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo ríen las brujas? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo ríen las brujas? ¿Cómo ríen las brujas? ¿Cómo ríen las brujas? ¡Póntele, Hugo! ¡Fuerte pues más duro! Vale, de más las brujas. Tranquila que está así, ahora está riendo el castigo más verde. Cuando está la vuelta, ríete pues. ¿Cómo ríen las brujas? ¿Qué bruja pues? ¿Qué bruja? Ven hacia acá. Ven acá que ya te suelto, ven acá. Ven acá. Ven acá, que yo te voy a soltar. No va a hacer más daño. Ven acá. Ven acá que el paseo es así. Tú de frente. Ven acá. Mira acá la bruja, ven. ¿Cómo que la bruja? ¿Cómo que la bruja? ¿Cómo que la bruja? Este es el paseo mío. Ven acá. Ven acá. Ven acá, bruja, ven acá. Ven acá que ya vas a llegar. Ya vas a llegar, bruja. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¿Cómo te ríen las brujas? ¿Cómo te ríen duro? Duro, duro. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo ríen las brujas? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo ríen las brujas? ¿Cómo ríen las brujas? ¿Cómo ríen las brujas? ¡Póntele, Hugo! ¡Fuerte pues más duro! Vale, de más las brujas. Tranquila que está así, ahora está riendo el castigo más verde. Cuando está la vuelta, ríete pues. ¿Cómo ríen las brujas? ¿Qué bruja pues? ¿Qué bruja? Ven hacia acá. Ven acá que ya te suelto, ven acá. Ven acá. Ven acá que yo te voy a soltar. No va a hacer más daño. Ven acá. Ven acá que el paseo es así. Tú de frente. Ven acá. Mira acá la bruja, ven. ¿Cómo que ríen la bruja? ¿Cómo que ríen la bruja? ¿Cómo que ríen la bruja? Llegó el momento de hablar de uno de los temas más escabrosos y que más curiosidad causan a los seguidores. Estoy hablando de la Ouija, este tablero que para muchos es un juego inocente,
para otros, como para el reconocido sacerdote, el padre Gabriel Amort, quien fue uno de los más admirados exorcistas por el mundo, para él la Ouija ha sido causante de muchos casos de posesión diabólica en el mundo. Vamos a conocer sus orígenes y las curiosidades que enmarcan este tablero llamado Ouija. Desde la antigüedad se emplean supuestos sistemas de comunicación con el más allá. Hay referencias de la Grecia clásica o de China, pero el nacimiento de la Ouija coincide con el auge del ocultismo y el espiritismo en el siglo XIX. Concretamente, en 1853 se crea en Francia el primer diseño de Ouija, muy similar a la que conocemos. Poco después, en Estados Unidos se empezó a vender como juguete. La segunda mitad del siglo XIX fue la época dorada de las artes ocultas. Entre las clases adineradas y quienes marcaban la moda se introdujeron las prácticas espiritistas, y las mesillas de té se convertían rápidamente en superficies desde las que se podía invocar a los difuntos y abrir portales con el más allá. Los medios eran variados y entre los más habituales se encontraban las tablas parlantes, que permitían la fácil comunicación con los espíritus y que algunos pretendían atribuir a los egipcios. A mediados del siglo, el francés M. Planchet ya había diseñado el primer modelo reconocible, un tablero con puntero al que se le aplicaba un lápiz que escribía las respuestas al deslizarse. Así, no es de extrañar que en la tierra del derecho de patentes alabado por Lincoln apareciera un emprendedor que inmediatamente vio la oportunidad de negocio, Elijah Bond. Él era un veterano de la Guerra de Secesión, donde luchó con los confederados. Había nacido en 1847 en Maryland. Era masón y el 28 de mayo de 1890 presentó la primera patente conocida de lo que pronto sería universalmente conocido como Ouija. Patente que le fue concedida el 10 de febrero de 1891. La Ouija consiste en un tablero en el que aparecen las letras del alfabeto y un sí y un no. Algunas incluyen también números para agilizar los discursos e incluso un adiós para no alargar las despedidas. Ideadas en principio para dos personas, nada impide que las utilicen varios e incluso una sola persona. Los que intervienen tienen que tocar con el extremo de sus dedos el puntero, que ante una pregunta irá deslizándose por el tablero de una letra a otra hasta elaborar la respuesta. Lo que sorprende de la patente número 446.054 que Bond registró también en Canadá es que el artilugio aparece clasificado como un juguete o juego, sin mención alguna a su posible utilidad espiritista. Y de hecho mantuvo esa catalogación en las sucesivas versiones comercializadas por la International Novelty Company. Bond aún participaría en otras patentes registradas por él y sus socios, como la de una caldera de vapor, pero no se sabe si esta llegó a ser comercializada alguna vez. La Ouija fue registrada y clasificada como juguete o juego sin mención alguna a su posible utilidad espiritista. Los movimientos empresariales hicieron de la patente de Bond algo muy deseado. La versión más inquietante quizás sea la que en 1907 registró su creador bajo el nombre de Nirvana. En su logotipo figuraba una esvástica cruzada por esa palabra. La propia compañía adoptó el nombre y pasó a llamarse The Swastika Novelty Company, a pesar de que faltaban décadas para que ese símbolo se hiciera tristemente famoso, ya que por entonces comenzaba a ser utilizado por grupúsculos antisemitas. Que esa fuera la razón por la que adoptó Bond o si simplemente se trataba de un guiño a los orígenes supuestamente ancestrales de la Ouija. Es difícil decirlo hoy. Bond falleció en 1921. Por entonces, su patente, como otras similares aparecidas en años posteriores, pasó a ser controlada por William Fuld.
un emprendedor de Baltimore que empezó a ser conocido como el verdadero padre de la Ouija por los medios, porque fue bajo su empuje empresarial como el tablero se convirtió en un verdadero fenómeno. Fuld montó un pequeño imperio sostenido principalmente por los tableros de la Ouija y las mesas de billar. Su muerte fue bastante desafortunada. En 1927 se cayó desde el tejado de una de sus fábricas, donde estaba supervisando la instalación de una asta bandera. Y murió a causa de las heridas cuando estaba siendo trasladado al hospital. Fue el fin de Fuld, pero en ningún caso de la Ouija. Siempre presentada como un juego de entretenimiento, pasó por diversas empresas hasta que finalmente fue comercializada por la gran Parker Brothers. Y la historia aún continúa. Hoy, la patente del tablero es propiedad de la multinacional Hasbro. No está claro si con la Ouija se invoca espíritus, si se trata de sugestión colectiva de los participantes o bien si interviene alguna fuerza mental desconocida que produce el fenómeno, incluyendo la conexión telepática. El caso es que la Ouija funciona. La ciencia dice que se trata de un fenómeno psíquico, pero no hay pruebas del todo satisfactorias. ¿Por qué puede ser tan peligrosa? Unos creen que se abre una puerta a auténticos entes del más allá, que pueden ser malignos, esto incluye ángeles o extraterrestres. Otros piensan que todo es sugestión. En cualquier caso, sea por lo uno o por lo otro, el peligro está presente. Tanto si se libera una fuerza maligna, como si la sugestión puede llevarnos a obsesionarnos y poner en riesgo la salud mental de los participantes, sobre todo si son jóvenes e impresionables. Llegó el momento de hablar del caso Vallecas. Un caso de posesión demoníaca de los muchos que nos podemos encontrar alrededor del mundo. La protagonista, Estefanía Gutiérrez Lázaro. Vamos a conocer más sobre este escalofriante expediente, el caso Vallecas. El llamado caso Vallecas ocurrió a principios de los 90 y se considera que el detonante fue una sesión de Ouija. La protagonista fue una joven llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro, que participó en una sesión de Ouija con unos compañeros del Colegio Aragón. Los jóvenes, que estaban en un aula vacía, fueron sorprendidos por una profesora. En ese momento, el vaso que utilizaban como puntero se rompió y de él salió un extraño humo que acabó siendo inhalado por Estefanía. A partir de ese momento, Estefanía empieza a sufrir convulsiones y visiones. Por las noches, en su cama, decía recibir la visita de personas fallecidas que la aterraban. La madre de la chica la llevó a médicos y psiquiatras, pero ninguno pudo encontrar signos de enfermedad física ni mental. Sin embargo, el 14 de julio de 1991, Estefanía muere en el Hospital Gregorio Marañón. Los médicos que certificaban la muerte admiten no conocer la causa exacta. Un tiempo después de la muerte de Estefanía, en el hogar familiar empiezan a producirse sucesos anómalos. Se abren y cierran puertas o cajones, se rompen piezas de vajilla y, sobre todo, surgen presencias y sombras que atemorizan al resto de la familia. Se cuenta, incluso, que se produjo la combustión espontánea de una fotografía. Empezó a surgir la historia de que era el fallecido abuelo de Estefanía quien provocaba todos los sucesos desde el más allá. Sea como fuere, al fin intervino la policía.
Expediente Vallecas. Cuatro agentes de policía de Moratalá se personaron en el piso. Según su informe oficial, oyeron diversos ruidos extraños y vieron cómo se abría de pronto la puerta de un armario. Dentro no había nadie. También fueron testigos de cómo se formaba una mancha marrón en el paño que cubría la mesilla del teléfono. Y en un póster había marcas de arañazos. No hubo conclusiones policiales, solo la sospecha de que allí ocurría algo que podíamos calificar de paranormal. En el piso donde vivía Estefanía se produjeron los hechos y hoy vive una familia extranjera con sus hijos. Sea por influencia del caso o no, las paredes de la vivienda están repletas de imágenes de santos y crucifijos. Quizá es un modo de tratar de alejar el mal. La misteriosa historia del célebre Expediente Vallecas comienza con una llamada. En la madrugada del 27 de noviembre de 1992, una familia llama a la Policía Nacional alegando que los crucifijos de la casa se movían sin control y que una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. Cuando los agentes se personaron en el piso, en el número 8 de la calle Luis Marín de Madrid, muy cerca del Metro Alto del Arenal, el padre de Estefanía esperaba en la calle en medio de una noche helada al inspector el jefe José Pedro Negri y otros 3 policías que entraron a la casa y confirmarían, en parte, una situación extraña y misteriosa que dejarían registrado en el célebre expediente. En realidad, este sería solamente uno de los problemas iniciales de la familia Gutiérrez. Los sucesos paranormales supuestamente siguieron posteriormente y ya fueron pasto de programas de parapsicología de la época. En un principio, en el caso había una cosa clara. Había habido una muerte extraña, difícil de explicar científicamente, una asfixia repentina, comentaban los informes forenses. Dadas las pruebas y testigos disponibles, el caso alcanza, por su contexto, una dimensión más allá del propio morbo televisivo que se ha ido generando a lo largo de los años con estudiosos como Iker Jiménez. Lo cierto es que todavía no tiene una explicación lógica o científica, por lo que no es de extrañar que sea uno de los episodios más relevantes de la parapsicología en España. Más allá de creer o no creer en el tema, esto es lo que se sabe de él y queda para cada uno a su interpretación. Por supuesto, la versión cinematográfica del caso es una reimaginación con todos los elementos del género a pleno rendimiento, y no por ello la historia deja de ser menos misteriosa. Un tema controversial, el satanismo. Hablemos de este tema aquí en Realidad Paranormal y quiero que ustedes también nos den su opinión, ya que muchos practican este culto y otros más lo rechazan rotundamente. Vamos a conocer un poco más sobre este templo del satanismo y cómo manejan ellos esta ideología. A continuación, esta nota. El templo de Satán, el conocimiento por encima de todo. En este espacio se dice que no se sacrifican animales ni humanos, ni se hacen pactos con el diablo. Aquí, la ley es adorar al individuo. Ni sacrificios humanos y animales, ni altares y tampoco pactos con un ser infrahumano son parte del satanismo. Contrario a lo que se piensa, se trata, según sus portavoces, de una filosofía que retoma la representación del mal, establecida por las diferentes religiones para hacer justo una crítica en contra de ellas.
Se entiende como una no religión porque no tenemos una deidad a la cual adoramos. Satanás, Lucifer o cualquier otro nombre de seres mitológicos son más bien vistos de manera simbólica, arquetípica, alegórica y representan aspectos que nosotros consideramos importantes, como la rebeldía hacia un orden establecido y represor, el conocimiento y principalmente la autodeterminación. Esto lo explica Marco Muñoz, quien es fundador del Templo de Satán Capítulo México. La autodeterminación, dice, es parte fundamental de la propuesta del satanismo, pues a diferencia de muchas religiones, el objeto de culto en esta filosofía es el individuo mismo. En las religiones espirituales sus reglas van contra natura, censuran comportamientos naturales del ser humano y los vuelven pecados. En el satanismo se exhorta a que el individuo se cultive, se procure, se engrandezca, se prepare, sea indulgente consigo mismo, y eso sería la parte medular. La crítica que se le hace a las religiones, según Muñoz, es que tratan de dogmas rígidos. En el satanismo, por el contrario, pese a que también se cuenta con libros que dictan los principios, se trata más bien de reglas abiertas que tratan de ir en conjunto con el comportamiento del ser humano. El lema del Templo de Satán es empatía, razón y defensa. Satanás es un símbolo del eterno rebelde en oposición a la autoridad arbitraria, siempre defendiendo la soberanía personal, incluso frente a las dificultades insuperables. Satanás es un símbolo del eterno rebelde en oposición a la autoridad arbitraria, siempre defendiendo la soberanía personal, incluso frente a las dificultades insuperables. Satanás es un ícono de la voluntad inquebrantable del investigador no silenciado, el hereje que cuestiona las leyes sagradas y rechaza todas las imposiciones tiránicas. Nuestra representación metafórica es el Satanás literario mejor ejemplificado por Milton y los satanistas románticos desde Blake hasta Shelley y Anatole France. Dentro del satanismo existen tres principales corrientes. La primera de ellas, explica Marco, son las agrupaciones teístas, por lo que efectivamente creen en Satán como una deidad. No obstante, asegura que eso no significa que practican sacrificios o promuevan la violencia, aunque precisa, sí existen algunos grupos con tales características. Del otro lado se encuentran los grupos satanistas ateos, que se apegan a una corriente dictada por Anton LaVey, un ocultista que se cree fundó el satanismo moderno y la Church of Satan, o la Iglesia de Satán. Anton LaVey retoma diferentes cuestiones filosóficas de gente como Nietzsche, el Marqués de Sade, entre otros, y acepta el título de satánico tomándolo no de manera peyorativa, sino que busca una oportunidad de hacer una definición propia. Para él, Satanás no es una entidad real, sino que es un arquetipo, un símbolo y no solo eso. Además, crea una institución que es pública y que en Estados Unidos es reconocida como una religión. De ahí que en los últimos años han devenido otros grupos que crean posturas similares, pero han refrescado la filosofía, como lo es The Satanic Temple, quienes apelan al activismo social y político. Existen también los grupos gnósticos, quienes se definen como luciferinos o luciferianos y son flexibles en cuanto que sus integrantes tomen sus principios desde una perspectiva filosófica o bien que puedan creer en una energía llamada Lucifer. Pese a las grandes diferencias descritas anteriormente, Muñoz explica que en realidad el lazo que une a las tres corrientes es la crítica de las religiones y la falta de sustento sobre sus creencias mismas. El fundador del Templo de Satán en México señala que dicha organización se apega a los principios del satanismo ateo y que por tanto existe en su filosofía un gran respaldo por la ciencia. El satanismo es la única ideología de tinte religioso que tiene como premisa el gusto y el amor por el conocimiento.
Pese a que la no religión fundada en la década de 1970 con la Iglesia de Satán en un principio fue hermética y se enfoca en el individualismo. Años después, cuando surgió el templo de Satán, fueron renovados los principios de la ideología satanista, apelando a que el ser humano evoluciona a través de la sociedad y ello implica que pierda la individualidad. Justo en este momento es cuando da comienzo un enérgico activismo satánico en el mundo, que habla del Estado laico, el aborto, la diversidad sexual, entre otros derechos humanos. El satanismo dice que tu cuerpo está sujeto a tu propia voluntad. Por ejemplo, el satanismo se apega a todas las ideas que buscan la libertad, que busca el desarrollo de las personas, donde esta filosofía ve a una institución política que impide la libertad del individuo, entonces ahí hará contrapeso, asegura Marco. Sus principios. Aunque en el satanismo cabe la apertura, sí existen algunas bases de la filosofía. Por ejemplo, las declaraciones satánicas con las que se asegura que Satán representa a la indulgencia, la existencia vital, la sabiduría completa, la amabilidad a quienes se lo merecen, la responsabilidad y el derecho a la venganza, entre otras más. Marco retoma el último punto y señala que la venganza es algo por lo que apela el satanismo. Si alguien se metió a tu casa, tienes todo el derecho de vengarte, menciona. No obstante, relaciona el anterior término con la responsabilidad, pues precisa que a toda acción corresponde una reacción. La máxima del satanismo es la responsabilidad al responsable. Por ejemplo, nosotros apelamos por un trato digno para niños y animales. Cuando alguien se afilia con nosotros, pedimos datos personales. Si una persona del templo comete un delito o daña a algún animal o a algún niño, nosotros lo vamos a proteger, incluso lo denunciaremos. Además de las bases, también existen los llamados pecados satánicos, entre los que se encuentra la estupidez, la pretensión, el autoengaño, el conformismo, la falta de perspectiva, el olvido de las ortodoxias, el orgullo contraproducente y la falta de sentido de estética. Mitos y realidades del satanismo. Lo único certero de lo que la gente piensa del satanismo, mencionó Marco, es el carácter anticristiano y todos los dogmas o ideologías políticas limitantes. Fuera de ahí, no matamos niños, no secuestramos vírgenes, no hacemos sacrificios con sangre, no somos personas violentas. La mayoría de los estereotipos vienen de una producción de Hollywood, son mitos. Esto comenta el fundador de México, el Templo de Satán. Asegura que hoy más que nunca es necesario quitar el satanismo, todos los mitos que lo rodean y sembrar esa idea de que dicha filosofía es una alternancia y un contrapeso ante diversas religiones o instituciones que quieren afectar a los derechos y libertades humanas. Sectas, el lado oscuro. Lejos de la filosofía del templo de Satán y de la orden satanista están las sectas. Las diferencias fundamentales es que en este tipo de organizaciones sí se sigue la adoración a una deidad. A diferencia de los grupos filosóficos, estas organizaciones sí tienen fines dogmáticos, es decir, de imposición de ideas y liturgias o misas dedicadas a los personajes mitológicos relacionados con el infierno católico. El estudio y la clasificación del satanismo en México, elaborado por el Instituto Cristiano de México, detalla que en el país existen 4 tipos de sectas. El de iniciación informal, que es cuando una persona se adentra en los ritos y la adoración por cuenta propia.
el comercial religioso, que invita a asistir a iglesias con estas creencias. El no tradicional, que se relaciona con la creación de células criminales, y el tradicional, que funciona como una religión familiar. Déjame en los comentarios qué opinión tienes tú respecto al satanismo. ¿Sabías toda esta información o tienes una perspectiva totalmente distinta? Te leemos a través de todas nuestras plataformas y redes sociales: Facebook, Instagram, Realidad Paranormal y MG Medios Televisión. Vamos a situarnos en Chimalhuacán, Estado de México, un 8 de febrero del 2018. Leticia es acusada de haber asesinado a su hijo de tan solo 8 meses de edad en medio de un ritual satánico. ¿Será esta la otra cara de dichos rituales? Vamos a conocer el caso y continuamos con más aquí en Realidad Paranormal. Asesinato ocurrido durante rituales satánicos. Los rituales satánicos han impactado al mundo por la forma en la que diversas sectas han hecho uso de los sacrificios humanos para hacer un pacto con Satán a cambio de tener algunos beneficios. Pero en la búsqueda de obtener estos beneficios especiales con las fuerzas oscuras, se han cometido crímenes tan crueles que es difícil que podamos sacarlos de la cabeza. En México, la ola de violencia ha estado siempre presente, pero hay historias desgarradoras de rituales satánicos que aún causan escalofríos cada que las recordamos. Uno de los casos más recientes fue el cometido el 8 de febrero de 2018, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México daba a conocer la detención de una mujer en el municipio de Chimalhuacán. Leticia N., de 26 años de edad, fue acusada ante las autoridades por su expareja y padre de su hijo de apenas 8 meses de edad por maltrato al menor, así como por impedirle que tuviera contacto con él. Ante esto, las autoridades procedieron a localizar a Leticia y catear el lugar en el que vivía con su nueva pareja sentimental. En el interior del lugar, los oficiales encontraron que no se trataba de una casa cualquiera, pues en el interior se hallaba un pentagrama dibujado en el piso, una jaula con un ave, libros de tarot, magia negra y hasta un cráneo. Además, en el piso se encontraba la silueta de un niño, rodeada de veladoras y, por supuesto, el cuerpo mutilado del menor de 8 meses de edad. ¿Conoces el Castillo del Diablo? Este se encuentra ubicado en el kilómetro 60 de la carretera Ensenada-Tijuana, en el estado fronterizo de Baja California. Una criatura con cuernos enormes, gárgolas y figuras extrañas reciben a sus visitantes en este mítico y ya emblemático lugar en La Misión. Durante años, este lugar ha sido objeto de muchos mitos y leyendas. Sin embargo, aquí no habita ninguna entidad demoníaca. Su creador, Tony Wells, simplemente encontró en este poblado un lugar especial para construir la casa de sus sueños. Vamos a conocer por dentro este castillo y ustedes mismos díganme qué vibra sienten, qué energía les proyecta. Vamos a conocer más del Castillo del Diablo.
Siempre les hemos comentado aquí que los niños son de los que más perciben las entidades en los hogares. Y esta no es la excepción, aquí también está un video de Red Paranormal donde dos pequeños al parecer sienten la presencia y logran captar una entidad oscura en su casa. Vamos a ver el siguiente video, les recomiendo que me escriban sus comentarios a través de este directo. Estamos aquí en la casa de mi bisabuela, ¿Qué es eso? Se fue la luz. Esta es la casita, porque y mi mamá. Espérense. Y mi mamá y mi abuela se fueron al Oxxo a comprar velas, por lo que pasó de que se fue la luz. Y pues estamos aquí, estas son mi abuelito. Espérense, no sean chillones. No va a pasar nada. Y esas son las cenizas de mi bisabuelo, porque pues desgraciadamente él ya falleció. Y el baño está allá. Mi hermano quiere hacer pipí, pero el baño está allá. Y mi abuela nos dijo que cuidáramos. Mi abuelo nos dijo que cuidáramos aquí su casa, en lo que ellas iban. Pero espérense. Pero pues el problema es que aquí no sabemos. Y pues no tengan miedo. No pasa nada. Abuelito, ¿si estás aquí? Preséntate ante nosotros. Si estás aquí, preséntate ante nosotros. Somos tus ¿Nietos? Es momento de escuchar una leyenda de todas las que llenan a nuestro México y el mundo. Vamos a conocer un poco más sobre todas estas historias que tenemos alrededor de nosotros y que muchas veces no hemos conocido. La leyenda aquí en Realidad Paranormal. La leyenda de la casa de la tía Toña. Cuenta la leyenda que en una casa localizada en la tercera sección del bosque de Chapultepec, muy cerca del Panteón Dolores, vivía una anciana conocida como la tía Toña, la cual poseía una gran fortuna heredada de su esposo, el cual era un importante comerciante. La tía Toña era una mujer solitaria, pero también muy bondadosa, y al no tener en qué gastar su fortuna, decidió ayudar a los niños en condición de calle, con vestido, alimento y techo. Sin embargo, los niños, al no tener educación, empezaron a mostrar rebeldía y a hacerle la vida imposible. Un día la paciencia de la tía Toña se agotó y mató a todos los niños a punta de golpes. Hecho posterior, los arrastró uno por uno para arrojarlos por una barranca que daba a un caudaloso río. Después de todo esto, la mujer se sintió muy culpable y su cargo de conciencia no la dejaba vivir en paz, razón por la cual se encerró en su habitación y se quitó la vida. Se cree que el cuerpo aún se encuentra adentro y es una de las razones por la que se siente toda esa energía tan fuerte y tan pesada alrededor de la mansión. Diversas personas han querido adentrarse a la casa, pero no han tenido éxito. El camino es muy boscoso y empedrado, hecho por el cual se dificulta acercarse.
Cuentan que en los alrededores se sienten presencias y se escuchan gritos de niños que fueron asesinados, y que en una de las ventanas puede observarse la silueta de lo que podría ser el espíritu de la tía Toña. Actualmente la casa de la tía Toña se encuentra vigilada y las mismas personas que la cuidan han sido testigos de acontecimientos extraños que siguen manifestándose, entre ellos algunos accidentes de personas que han querido acercarse a la casa. Hemos llegado al final de nuestro programa, un segundo episodio lleno de muchísima información sobre todo lo oculto y todo lo que muchas veces no nos atrevemos a tocar este tema. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron a través de redes sociales, con sus comentarios, sus reacciones y por supuesto sus compartidas. Yo los espero el próximo martes en punto de las 8 de la noche, aquí en Realidad Paranormal. Mi nombre es Liliana Estrada. Muy buenas noches.